Imagina que eres el emperador de un enorme imperio en crisis. Estás rodeado de innumerables tribus, reinos, imperios, que de una forma u otra quieren saquear tus ciudades, conquistar tu territorio o incluso destruirte. Ahora imagina que tienes que defender ese vasto imperio con cientos de miles de hombres que tienen que estar permanentemente estacionados en las fronteras, solo para proteger ese vasto imperio contra las incursiones de varias tribus enemigas. Ahora imagina que a pesar de todos estos esfuerzos, las tribus germánicas aún, una y otra vez, habrían logrado asaltar estas fortificaciones, penetrar profundamente en el territorio de tu imperio, saquear y despojar tus ciudades, y hacer eso con cada vez mayor ferocidad. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tu imperio viera una disminución de la población después de muchas décadas de enfermedades brutales que habían matado a millones después de una inflación desenfrenada, que había reducido el poder adquisitivo de tu moneda, de manera que reclutar nuevos soldados se estaba volviendo cada vez más caro? Intentarías pensar en la forma más económica posible para defender tu imperio. ¿Qué mejor manera que dejar que esas tribus germánicas, esos bárbaros, se peleen entre sí? Así que empiezas a reclutar cada vez más a estos bárbaros, convirtiéndolos en una parte integral de tu ejército, porque son más baratos. Empiezas a depender cada vez más de ellos, ya que el poder de lucha de tu propia población está disminuyendo cada vez más rápidamente, ya que exigen mucho más dinero para arriesgar sus vidas. Dejas que los bárbaros luchen contra otros bárbaros, y estás contento. Parece que las cosas van bien. De hecho, parece que eres un genio. Has logrado defender tu imperio mientras dejas que tus enemigos se peleen entre sí, hasta que de repente ya no funciona más. El sistema comienza a fallar, y al final, este mismo sistema que estaba destinado a proteger tu imperio, de repente contribuye masivamente a su caída. Esto, queridos amigos de la historia romana, es lo que le sucedió al Imperio Romano de Occidente. ¿Pero por qué? ¿Qué salió mal? Cuando el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, quedó claro que era una tarea monumental simplemente proteger sus fronteras increíblemente largas. Desde las frías tierras altas del norte de Britania, hasta la frontera del Danubio, hasta la frontera oriental del eterno enemigo Persia. Simplemente defender este imperio requería una cantidad increíblemente alta de mano de obra. 500.000 de hombres, alrededor de 400 a 600.000, eran necesarios en todo momento para proteger eficazmente el imperio de todos los enemigos que constantemente lo rodeaban. Alrededor de 400 a 600.000 eran necesarios en todo momento para proteger eficazmente el imperio de todos los enemigos que constantemente lo rodeaban. Sin embargo, a pesar de esa increíble cantidad de mano de obra, y a pesar de miles de kilómetros de fuertes, muros, guarniciones, torres de vigilancia, zanjas y otras características defensivas, los enemigos aún lograban una y otra vez violarlas. Esto ocurrió por primera vez en los años 160 y 170 después de Cristo, después de que un virus extremadamente agresivo causó una pandemia desastrosa en el Imperio Romano, matando posiblemente alrededor del 10% de la población. Esto llevó a una escasez de mano de obra, y el imperio tuvo que buscar nuevos reclutas en las fronteras. Así que ya en ese tiempo, se comenzó a reclutar a muchos forasteros, especialmente de la frontera del Danubio en Dacia, para compensar ese déficit. Luego, desde los años 230 hasta los 280 después de Cristo, durante medio siglo, las tribus enemigas del imperio lograron asaltar las fortificaciones fronterizas, pero esta vez de manera aún más severa. Y nuevamente, la causa había sido una pandemia en el Imperio Romano que había matado a millones, pero esta vez acompañada de guerras civiles y una desintegración del Imperio Romano. Esta crisis fue incluso más peligrosa que la del siglo II porque el imperio casi cayó. Quedó bastante claro que proteger el Imperio Romano de la manera en que se había hecho antes, reclutando nativos en las fronteras y convirtiéndolos en tropas auxiliares, básicamente ayudantes de las legiones, ya no funcionaba. De todos modos, la distinción entre las legiones y las tropas auxiliares se había desdibujado en el siglo III. Después del edicto de Caracalla, en 212 después de Cristo, los no italianos ahora podían convertirse en ciudadanos romanos, por lo que estaba claro que el antiguo sistema de un ejército romano profesional y pagado protegiendo las fronteras simplemente ya no funcionaba. Los académicos estiman que el Imperio Romano tardío, en los siglos IV y V,
tenía alrededor del 10 o posiblemente incluso el 15% menos de población que el Imperio Romano anterior de los siglos I y II durante su apogeo, pero mientras tanto, las tribus germánicas habían aumentado de tamaño, también en un 10 a 15%, lo que les daba ahora una mayor ventaja en términos de mano de obra. Además, los germánicos luchaban por deporte, era parte de su cultura, pero los romanos tenían un ejército profesionalmente pagado. Además, este ejército exigía pago para mantenerse leal. Si se sentían insatisfechos, eran propensos a rebelarse, y el resultado eran devastadoras guerras civiles. Por lo tanto, a finales de los años 200 después de Cristo, pero cada vez más en los primeros años 300, comenzaron las primeras contrataciones a gran escala de mercenarios germánicos para resolver estos problemas. La lógica era la siguiente: estas tribus eran luchadores feroces. A través de siglos de contacto amistoso pero también bélico con los romanos, se habían convertido en luchadores formidables, tanto en tácticas como en equipo, y eran más baratos que los soldados romanos nativos. En una de las leyes del emperador Valentiniano III del 440 después de Cristo, podemos tener una idea de cuánto más baratos eran en realidad que los romanos nativos. Es decir, un mercenario bárbaro costaba al Estado 5 sólidos de oro por año, siendo los sólidos las monedas de oro de esa época, mientras que un legionario romano habría costado al Estado 30 sólidos por año, una diferencia de 6 veces. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de proteger Roma que dejar que los bárbaros luchen por Roma y luchen contra otros bárbaros mientras son más baratos que los romanos regulares? Esto parecía una excelente idea en ese momento. Por lo tanto, Constantino ya reclutó un gran número de francos después de haberlos derrotado en el 306 y 307 d.C. Se convirtieron en soldados extranjeros al servicio de Roma, los llamados foederati, soldados federados o aliados, por así decirlo. Y este sistema funcionó magníficamente durante mucho tiempo. Esos soldados más baratos se volvieron cada vez más prevalentes. Los luchadores de elección, si quieres. Y ya para los años 350 después de Cristo en realidad era difícil distinguir un ejército romano de uno germánico enemigo, como afirmó Ammianus Marcellinus, quien acompañó al emperador Julian en muchas de sus campañas. En una de esas ocasiones, los habitantes de una ciudad romana en Galia se encerraron a la vista al ver llegar a Julian y su ejército romano entre comillas, pensando que eran atacantes bárbaros. Por lo tanto, las líneas entre los soldados romanos y los soldados germánicos ya habían comenzado a difuminarse. Hola queridos amigos de la historia romana tardía, soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Majorianus. Pido disculpas por esta breve interrupción, pero quería pedirles su ayuda para apoyar a Majorianus y apoyar el canal para que podamos mantener a Majorianus, un canal sobre la historia romana tardía. Como saben, el algoritmo de YouTube a menudo no es muy amable con temas de nicho como la historia romana tardía, y por lo tanto, realmente necesito su apoyo para mantener a Majorianus tal como está, para mantenerlo un canal sobre la historia romana tardía para que podamos continuar explorando esta era más fascinante del Imperio Romano tardío, y para que no tengamos que convertir a Majorianus en un canal de historia convencional. Gracias por considerar apoyarme a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube. Les agradezco profundamente, no tengo palabras suficientes. Majorian mismo estaría orgulloso. Gracias amigos de la historia romana tardía y volvamos al video. El sistema Foederati funcionó magníficamente bien, que es una de las razones por las que las cosas en el cuarto siglo parecen mejores para el Imperio Romano que en el tercero. Pero luego, en algún momento a finales del siglo IV, este sistema, que había funcionado bastante bien durante un siglo, comenzó a ir mal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar estaba el siguiente problema. Aunque los reclutas bárbaros parecían baratos en papel, con la ley de Valentiniano III que nos dice que eran 6 veces más baratos, en realidad, eso podría haber sido una ilusión. Las excavaciones arqueológicas en toda Europa han encontrado que muchas de las monedas de oro que los foederati germánicos recibieron como pago no volvieron a entrar en el suministro de dinero romano, lo que significa que una vez que los germánicos recibieron su pago, estas monedas romanas permanecieron en las tierras germánicas al este del Rin y al norte del Danubio. Y estos hallazgos de monedas comienzan a salirse de control con emperadores del siglo IV, mostrando que muchas monedas de oro comenzaron a perderse cuando el reclutamiento germánico comenzó con más fuerza. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia fue doble. La obvia es que los germanos no pagaban impuestos al Imperio Romano.
No había una recaudación de impuestos controlada en los territorios germánicos, por lo que las monedas se perdieron efectivamente para Roma. Y si continúas perdiendo metales preciosos como oro, plata y cobre con los que hacer nuevas monedas, tiene otra consecuencia. Intentas compensar esa pérdida, asegurando una producción continua de las minas. Sin embargo, muchas de las antiguas minas de oro y plata de siglos anteriores se habían agotado para ese momento, por lo que la producción de oro y plata en el último imperio romano fue menor que en los primeros y segundos siglos después de Cristo. Entonces, ¿qué haces? Eso es correcto. Empiezas a reducir aún más el contenido de oro y plata en las monedas. Pero los romanos no eran estúpidos, e inmediatamente se dieron cuenta de que ahora había monedas en circulación con contenido de oro o plata variable. Y por supuesto, trataban las monedas con mayor contenido como si valieran más. Esto creó efectivamente inflación. El poder adquisitivo de las monedas se redujo. Esto, por supuesto, a su vez significaba que ahora reclutar soldados romanos era casi imposible, porque no estaban supermotivados para arriesgar sus vidas por monedas inferiores. Y básicamente solo quedaban foederati que aún estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por monedas inferiores. No obstante, es evidente que no eran tontos, y seguramente también pidieron un alza salarial para compensar la devaluación de las monedas. Y así vemos el problema. Aunque los foederati parecían baratos en papel, el costo a largo plazo de los foederati podría haber sido realmente más alto para el imperio. Creó una gran carga fiscal a través de la pérdida de ingresos fiscales y a través de la inflación. Pero aún así, continuó funcionando durante décadas hasta que en los años 370 empezó a ir mal, cuando muchos godos comenzaron a entrar al Imperio Romano desde Dacia a través del río Danubio. En la batalla del río Frígido en 394 después de Cristo, el emperador Teodosio usó famosa y despiadadamente a sus foederati góticos como carne de cañón, por así decirlo, enviándolos como la primera ola de ataque y dejándolos morir por miles mientras intentaba salvar vidas romanas y mantener a los romanos en reserva. No es coincidencia que inmediatamente después de la batalla de Frígidos, los godos se rebelaron bajo su líder Alarico, y fue entonces cuando el problema comenzó a salirse de control, ya que fue el mismo Alarico quien saqueó la misma Roma 15 años después, y escenas como estas se convertirían en la norma en lugar de la excepción. Ya para finales de los 300, los jefes germánicos lograrían ascender en la jerarquía romana y llegar a ser tan poderosos que a veces terminarían siendo más poderosos que el propio emperador romano. Ya en el 392 después de Cristo, el franco Arbogast se había convertido en el general supremo del Imperio Romano de Occidente, el llamado Magister Militum, eclipsando en poder al emperador Valentiniano II, quien se suicidó por desesperación, e incluso eligiendo al próximo emperador romano de Occidente. Pero mientras que muchas veces estos Magistri Militum eran leales a Roma y probablemente se veían a sí mismos como romanos, a veces no lo eran. Probablemente Arbogast todavía eligió lo que él consideraba mejor para el Imperio Romano de Occidente, y su sucesor Flavio Estilicón, que también era de origen vándalo. Incluso Flavio Aesio, que muy probablemente tenía al menos raíces germánicas parciales. El general detrás de la victoria contra Atila el Huno, hizo lo que pensaba que era mejor para Roma. Pero incluso entonces, esto creó animosidad con el emperador, y ya comenzando con Arbogast, era matar al emperador o ser asesinado por él. El Magister Militum Franco Arbogast fue derrotado por el emperador Teodosio. El Magister Militum Stilicho fue asesinado por el emperador Honorio. Valentiniano III asesinó al Magister Militum Aetius. Y luego, al final, este sistema se había degenerado tanto que se permitió a alguien como Ricimer convertirse en el general supremo del Imperio Romano Occidental, alguien que al parecer a menudo era más leal a sus parientes germánicos que al Imperio Romano Occidental. Ricimer mandó a matar a innumerables emperadores y generales capaces del Imperio Romano Occidental, desestabilizándolo enormemente, mientras siempre era muy indulgente con sus parientes, los visigodos y los burgundios. Pero mientras podemos culpar todo lo que queramos al ciertamente brutal carácter de Ricimer, la base para el ascenso de Ricimer ya se había establecido 100 años antes de su tiempo. Valentiniano II se había suicidado porque, o posiblemente incluso fue asesinado, por Arbogast, más de 60 años antes de que Ricimer llegara al poder. El precedente había sido tardío, y por lo tanto Ricima fue solo la manifestación final del problema de los jefes germánicos, con sus propias lealtades, ascendiendo a las posiciones militares más poderosas del Imperio Romano Occidental.
y Ricima hizo todo lo posible para debilitar a Roma, mientras fortalecía a sus amigos visigodos y burgundios. Básicamente, para ese momento, el sistema foederati germánico se había deteriorado tanto que un traidor había logrado subvertir el Imperio Romano Occidental. Otro problema era que los foederati a menudo veían su obligación solo hacia un cierto emperador o general. Por ejemplo, se veían a sí mismos como foederati del general Constantius el III o del general Aetius, pero tan pronto como tales personas importantes morían o eran asesinadas, los germanos no se veían a sí mismos como foederati, ya que su lealtad, en sus ojos, había agotado con la muerte de sus respectivos comandantes o emperadores. Y esta es una de las razones por las que a menudo, en la historia del último imperio romano occidental, vemos una expansión territorial agresiva de las tribus germánicas. Cuando un magister militum, o un emperador moría, o había sido asesinado, esto fue especialmente visible después de las muertes de Aetius y Valentín el III, y después de que el emperador Majorian había sido asesinado por el traidor Ricimer. En todas estas veces, los federados notaban el fin de su acuerdo con esa persona específica, expandiéndose agresivamente. Pero incluso así, aún había muchos foederati leales a Roma, complicando la situación. A veces incluso se daba la situación paradójica de que los romanos luchaban por los bárbaros, y los bárbaros luchaban por Roma. Así de extraño se había vuelto en el último siglo V d.C. del Imperio Occidental. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente logró librarse de la influencia germánica, primero cuando los constantinopolitanos se rebelaron contra los godos en 399 y 400 expulsándolos de Constantinopla, y luego cuando el emperador Leo I mandó matar al Magister Militum Germanico Aspar en 471. Pero el oeste no logró librarse de la subversión germánica, y para la década de 470, las finanzas del Estado habían sido arruinadas a través de las anexiones germánicas del territorio estatal y de la consiguiente disminución de los ingresos fiscales. Por lo tanto, en algún momento, el Imperio Romano de Occidente solo pudo permitirse contratar a foederati. Probablemente las unidades regulares romanas ni siquiera existían después de los años 460 después de Cristo en números notables. Y luego, al final, fue el líder de una unidad de foederati germánica de mercenarios Ceruli, quien derrotó al último magister militum romano Flavio Orestes y depuso al emperador romano de Occidente Romanus Augustus en 476 después de Cristo. Y así, el sistema de foederati de reclutar soldados germánicos como mercenarios al servicio de Roma comenzó como una excelente idea. Permitió que el Imperio Romano floreciera en el siglo IV después de Cristo, permitió que continuara existiendo durante 200 años más en el oeste, después del desastre de la crisis del siglo III cuando casi había caído. Pero ese sistema se salió sucesivamente de control. La carga financiera fue mayor de lo que inicialmente se pensaba, contribuyendo en gran medida a arruinar las finanzas estatales del Imperio Romano Occidental, que no contaba con provincias tan ricas como el este. Y las lealtades de los soldados germánicos variaban enormemente, desde ferozmente leales a Roma hasta traidores abiertos, lo que culminó en alguien como Ricimer, el traidor de los traidores, convirtiéndose en general del Imperio Romano Occidental y sellando así el destino del oeste. Pero en el este, el sistema de foederati continuó. Fue controlado, y para el siglo VI, la distinción entre foederati y unidades regulares romanas había casi desaparecido en el Imperio Romano Oriental. Resulta que para el Imperio Romano Oriental, el sistema de foederati funcionó bastante bien después de los problemas iniciales, e incluso se convirtió en una parte integral, contribuyendo en gran medida a la supervivencia mucho más larga del Imperio Romano Oriental, en comparación con el oeste. Hablaremos más sobre cómo el este logró convertir el sistema de foederati en su ventaja en otro video, por supuesto. Así como tantas cosas romanas, el sistema de foederati a veces fue una gran bendición para Roma, brindándole muchas victorias ayudándola a sobrevivir. 200 años más en el oeste, pero especialmente más tarde creando más y más problemas también en el oeste, que nunca logró tener completamente bajo control a sus foederati como lo lograría el este durante el transcurso del siglo V después de Cristo. Así como tantas cosas en Roma, los foederatis a veces fueron una gran bendición para Roma, trayéndole muchas victorias, pero especialmente más tarde, creando más y más problemas, especialmente en el oeste, que nunca logró tener completamente bajo control a sus foederati, como lo lograría el este durante el transcurso del siglo V b.C.
Y así, mientras el este perduraba, ayudado por los Foederati, el Imperio Romano Occidental, por otro lado, fue terminado por los Foederati Erulianos bajo su jefe, Odoacer. Y por favor, da me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío.